a ti te queda bien. Bueno, exactamente son las 12:39 y estamos aquí haciendo contacto contigo en Radio Fuego 106.5. Thanks God llegó al Instagram. Dios mío, no puedo creer. Antes era Thanks God it's Friday. No. Ahora es Thanks God tenemos redes sociales. Se había ido por unos momentos. Stanley Poveda está aquí con nosotros, sociólogo, neurólogo, psicólogo, ginecólogo. No, en verdad periodista, no. Y sobre todo que lleva adelante programas de gran relevancia periodística en diferentes radios amigas y además pues es cabeza principal de un ente público muy importante donde se toman grandes decisiones para la ciudadanía. Quiero comenzar con algo y es importante para mí, Stalin, porque me gusta saberlo. Hace poco estuvo aquí Karen Romo, que es la jefa de alimentos y bebidas del Hotel Oro Verde. Y me van a hacer una super fiesta el 31 de diciembre en el Parque Histórico y tal. Entonces yo le dije, oye, ¿por qué no fuiste el 3 de noviembre a Bahía? Porque es de Bahía. Mariela, si supieras que ahora en Guayaquil la gente ya no sale los feriados, se queda. Entonces, la forma de actuar del guayaquileño y la forma de actuar, ¿ok?, de los ecuatorianos hacia Guayaquil es diferente. Creo que eso ha sido una excelente gestión del exalcalde de Guayaquil, pues Jaime Nebot Saadi, y ahora continuada por Cintia Viteri. Sí. O sea, lo lograron. Lograron que Guayaquil sea una ciudad atractiva, no solamente para los guayaquileños como tal, sino para los turistas, tanto nacionales como extranjeros, y eso era uno de los principales objetivos. Lo he ratificado aquí con Karen Romo, pues que me contaba que la gente, ¿cuál fue la información de ella? Estamos repletos en el hotel y en todas sus sedes en los feriados. La gente se queda en Guayaquil. Eso es una gran noticia para el teatro, para la música, es una gran noticia para el show business, para todo. O sea, gran noticia para Guayaquil. Y para nosotros los ciudadanos, Mariela, ¿cómo está usted? A su Gracias, audiencia. Yo creo que se ha evolucionado en el sentido de pertenencia de la ciudad. Porque todo el esfuerzo en el desarrollo de la gestión de la administración del alcalde de la ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot, antes Febres Cordero, ahora Cintia Viteri, están orientados a darle a esta ciudad una estructura, ¿no es cierto?, que permita a sus ciudadanos identificarla como el espacio para vivir y para disfrutar. Y cuando hablo de disfrute, hablo de que hay opciones variadas que a lo largo de las gestiones que se han hecho desde la política municipal, ¿no?, van para cada target social poniendo elementos que le dice quédate en tu ciudad, no te vayas. Claro, visita, sí. Conoce tu ciudad, haz una inmersión en tu ciudad. Si tú dices, recorramos la ciudad, entonces, ¿cuántas cosas que tú hoy las ves que antes no existían y no conocías? ¿No? Entonces, antes tú decías los huecos tradicionales, pero hoy hay 10.000 huecos modernos. ¿Y el Mercado del Río? Ya, el Mercado del Río. ¿Dónde están todas las huecas? Todas las huecas. 10.000 claro. huecas modernas hoy. Modernas. Y las antiguas que se fusionaron. Hicieron una fusión no solamente de identidad comercial, sino gastronómica. Y la gente evidentemente va por esa diversidad. Nuestro país es lo más rico en diversidad. En una diversidad cultural, en expresiones gastronómicas, artísticas. Y esa diversidad es la que debe consolidar una unidad de identidad de nuestra ciudad y del país. Siempre decimos no tenemos un proyecto de identidad nacional. Claro que no, porque siempre las culturas, los valores son atacados por factores externos que van modificando comportamientos. ¿No es cierto? Y te voy a decir cómo te lo voy a poner. Sí, lo urbano, lo rural choca con lo urbano. Sí, definitivamente. Entonces, es la forma de vida. Es una forma de vida. Entonces, hay una disputa de qué valores tú rescatas o los identificas. O los tienes todos en una mezcla, ¿no?, que te van constituyendo nuevas formas y hábitos de comportamiento social con la ciudad o con su ciudad. O dices, no, yo estoy en lo urbano, pero soy más rural en mis costumbres. Ya. Pero esa diversidad fusionada ya en un entorno urbano que te pone de manifiesto que hay para las dos partes, para las dos formas de ser, para lo urbano, para lo rural. Claro. Tú encuentras todo y lo fusionas. Bueno, tú dices por qué, porque Guayaquil llegó a ser, pues obviamente, el principal puerto o el principal punto donde había la migración campo-ciudad.
Y todos vinimos con nuestras Guayaquil, cosas. Yo vine claro. con mis costumbres manavitas. O sea, todos hemos Pues yo te pregunto, Ajá. ¿Qué haces tú? ¿Qué hacías? ¿cómo fusionaste? Porque al final logras tú una coexistencia, una fusión, una convivencia con esa costumbre urbana y con la costumbre rural. Es una buena pregunta. Uno se pone a decir, a ver, ¿Cómo ¿qué fusioné? rescato? ¿Cómo Yo funciona? Manaví con Guayaquil. ¿Cómo manejaste eso? Ajá. Entonces ahorita, fíjate que uno no se pone a pensar, Claro. porque nunca te hicieron este interrogante. Pero de aquí tú Tal te vez vas, tenía una maca en mi casa antes. por ejemplo. O sea, claro, siempre comía verde en mi Siempre casa, comía claro. verde, eso. Y cuando yo invitaba gente, incluso amigos ponías, guayaquileños, yo tenía que tener queso manavita, o un sándwich de queso manavita, o un pan de yuca, que es tan manavita. O sea, tal vez mi fusión fue en la gastronomía y en la Claro. decoración, por decirte, Por decirte. por decirlo de alguna manera. Claro. Porque con sombrero de paja toquilla no voy a salir por Guayaquil, ¿no? Hay cosas que pueden... Te quedaría precioso. A usted le queda todo bien, Pero hay Marielita. cosas que pueden fusionar, pero hay cosas que no. Obviamente. Si estás ya en la ciudad, no. Si estás en la ciudad, porque el tema también cuando tú llegas a la ciudad, tienes una proyección de ascenso social. Ujú. No hay duda. Y vas Claro. dejando ciertos valores y expresiones culturales que en el campo las tenías, que en la ciudad no encajan. Y que por tu misma exigencia de ascenso social o de oportunidad urbana, empiezas a recrearlas, empiezas a cambiarlas o a fusionarlas. Por ejemplo, Stalin, ¿cómo lo ves tú cuando hay la migración de campo-ciudad? Muchas personas han migrado, ¿no? O sea, aquí La Guayaquil mayoría, es todos. Yo soy un migrante, yo vine del campo de Manaví igual que ti. Ajá, ajá. Y vine y aquí a la ciudad, me eduqué y Ajá, todas las ajá. cosas. Con razón. Claro. Y Justo lo que estábamos hablando antes de empezar. justo lo que estamos hablando Ya, antes de ya, empezar. ya. Entonces, es un aprendizaje, ¿no? Ajá. Porque al final es como que te van cambiando la matriz de tu existencia hasta un determinado momento en un territorio y luego vienes a otro territorio en otro momento de tu vida y empiezas pues a entender y a ver que el urbano es diferente de lo rural, pero luego cómo lo fusiones y cómo coexistes, cómo convives. Eso es la riqueza y esa es la diversidad. Y esa es la capacidad que debemos tener todos nosotros, no para aislar un costumbrismo, por ejemplo, rural frente a las migraciones que podríamos tener, sino para saber coexistir y convivir con eso. Esa es la riqueza. Claro, y eso lo ha adoptado Guayaquil. Guayaquil ha creado sus espacios, sus territorios, para que cada uno de aquellos que vivimos encontremos identidades en cada uno de esos territorios. Y no reneguemos, ay, ¿por qué no hay esto, que esto había acá? ¿Y por qué esto ahora hay que antes no había? No, o sea, puede fusionar las dos cosas. Claro, Hay para todos, claro. para todo gusto, para toda región. Aquí tú articulas todo. Lo que pasa es que también hay ciertas ciudades que tienen mucho de pueblo, ¿ah? Por ejemplo, uno va a Madrid. Uno en Madrid tiene un olor como más pueblerino que Barcelona, que es más cosmopolita. O sea, Guayaquil también tiene un olor así como que tú te vas y de repente tú encuentras lugares que pueden ser muy pueblerinos. Y eso también te hace sentir como cercana a Guayaquil. Tienes identidad, te identificas. Tiene con eso, identidad, claro. Ahora, pero como fíjate, comprar el pan en Salinas, ¿no? Claro. El pan de la panadería, eso, o de cualquier pueblo de la costa. De la Es costa, maravilloso comprar el pan maravilloso. a las 6 de la tarde, ¿no? Claro, es como... Lo haces también acá en Guayaquil. Lo hace. Y es como cuando tú, a lo largo del desarrollo de la ciudad y a lo largo de tu vida, te vas dando cuenta que ciertos íconos de identidades en la ciudad se fueron perdiendo. Ajá, por ejemplo. ¿Cómo es el cangrejero que llevaba los cangrejos con un palo, ¿no? Cruzado, Claro. el aguatero, pero el carbonero en caballo, el betunero, bueno, ahora los betuneros son más modernos, pero tú dices esto no se puede perder porque eso eran identidades. Entonces, ¿qué hizo Guayaquil? Generó una línea, ¿no es cierto?, de reivindicación, ¿no?, costumbrista. Y por eso tú ves en la ciudad que está el betunero, que está el cangrejero. En estatuas. En estatuas. O sea, tratas de reivindicarlo porque la memoria ciudadana, colectiva, de una ciudad cultural, claro, no se puede perder. no se puede perder. Porque se pierde la identidad. Tienes que tener Sí. registro porque se pierde exactamente lo que tú dices, Mariela, la identidad. Y cuando no tenemos identidad, somos presa fácil de cualquier manipulación. Y eso es lo que ha pasado y pasa en muchas ciudades que pierden sus identidades, que se aculturizan, que toman otro tipo de comportamiento social y cultural no traído de afuera y choca con lo que existe originalmente, ¿no? Y entonces ahí se crea un contubernio de relaciones y bueno, y no es bueno.
Qué para la interesante, qué convivencia social. interesante. Pero bueno, esta noticia de que Guayaquil realmente está moviéndose siempre, no solamente para ciudad comercio, sino para ciudad turismo, para ciudad para disfrutarla, Claro. yo creo que es bueno para Pero todos. también junto a lo que ciudad turística de destino, es también cómo aplicas la innovación y la tecnología, cómo innovas tecnológicamente tu ciudad. Y Bueno, aquí sé que hay wifi en muchos se está lugares. desarrollando Eso muy también. interesantemente, Ajá. sin dejar o sin descuidar los aspectos de políticas de contenido social y humano, que es un poco el rostro social de la alcaldesa, Ujú, que exacto. le ha dado mucho interés a estos sectores vulnerables, a estas situaciones de caos o hechos sociales, ¿no? Como por ejemplo el microtráfico, Ajá. donde ella ha tenido que desarrollar políticas, no solamente en el orden de la prevención, sino desintoxicación, lugares donde tiene que llegar, que antes no ha habido, que no ha habido atención, y se ha preocupado por esto. Eso es un ejemplo de cómo puedes combinar los aspectos de desarrollo de una ciudad desde la regeneración humana, perdón, Urbana. urbana, el Hasta valor la regeneración a la humana. ¿Por qué regeneración, no? Claro. ¿por qué no? En O sea, valores. te quedó Y muy luego bien. mezclar la innovación con la tecnología sin descuidar el aspecto de la sensibilidad social que debe de tener la ciudad. Una ciudad tiene, Mariela, una ciudad tiene derechos. Aunque parezca, digo, ¿cómo una ciudad tiene derechos? Una ciudad tiene derechos, ¿no? Esa ciudad tiene derecho a no ser violentada sus territorios y sus espacios, por ejemplo. Ujú, ujú. ¿No es cierto? Pero esos derechos son traspasados al disfrute de los ciudadanos, pues. Así es. Entonces es una corresponsabilidad, tenemos que cuidarla. Así es. Hoy los espacios públicos han sido atrapados y secuestrados, ¿por qué? ¿Por quiénes? Por el microtráfico, por la delincuencia. Y todos esos espacios se están rescatando ahora, con la participación y organización de la gente, con los programas sociales de salud que se lleva a territorio por parte del municipio y que se desarrollan con la participación de los ciudadanos. Ahora, a mí también me parece súper bien que la empresa privada tome parte de ciertos lugares públicos, de espacios públicos, para desarrollarlos como lo hizo pues Johnny Charninsky con ese parque en Urdesa, que se llama el El Parque nuevo. Jerusalén, el nuevo Parque Jerusalén, donde Que creo también una polémica, ¿no? creó Pero una que la polémica. polémica Es es que si no, menor a la necesidad de tenerlo claro, como pero más identidad, ¿no? allá de la polémica, o sea, yo todavía no he tenido la oportunidad de ir, pero pasé y Hay que ir, hay que ir. hay que Yo ir. también he pasado, hay que quedarse, Y me bajar pareció y todo. impresionante porque pues toda la empresa privada ha puesto sus recursos hay guardias privados, hay obviamente iluminación, hay cultura general, porque estamos conociendo el mundo a través de este pequeño Israel que han hecho, y obviamente las costumbres y los íconos de lo que significa ese pueblo milenario, ¿no? Usted fue a Argentina, sí, usted ha ido a Sí, he Argentina. ido a Y Argentina. ahí hay una ciudad, ¿no es cierto?, completa que la crearon con este tipo de costumbre, Israel y toda la cosa, ¿no? Claro, sí. Siempre se trata de Sí, de emular emular, sí, pequeñas, muy lindo, pequeñas ciudades que han sido histórico. históricamente importantes, ¿no? Claro, y que han estado también, y que sus identidades étnicas y culturales han sido la base para el desarrollo de una ciudad. Es Así lo que es. pasa también aquí, Claro, ¿no? así es, así es. Y eso enriquece muchísimo la calidad de ciudad y de territorio que tiene. ¿Cómo describirías al guayaquileño? ¿Tú crees que hay un guayaquileño de cepa? Alguien que no haya venido de ningún lado, sino que sea un guayaquileño que tú dices nació aquí desde hace 10 generaciones. Tú sabes que en Roma los únicos que son considerados ciudadanos romanos son los que tienen 6 generaciones viviendo en Claro. Roma. Los que no tienen 6 generaciones viviendo en Roma no son considerados romanos, sino de cualquier lado de Italia, menos de Roma. Y una generación tiene 25 años. O sea, calcula 6 cuánto tiempo por 2, atrás. 12.000, ¿cuántos ¿Cuánto años es 25? A ver, Pechito. cuánto 25 debe por 6. de tener, ¿no? Claro, Imagínate, 120 años, 135 años, claro, para claro. tener esas 5 generaciones. Para tener esas 6 generaciones. 6 generaciones. Claro, las 6 generaciones que te ¿cuánto? 150. 150. Tienes que haber estado 150 años en Roma para considerarte ciudadano romano. Aplicando esto a Guayaquil en un supuesto, ¿tú crees que hay ciudadanos que hayan estado desde hace 50 años, 150 años acá en Guayaquil? Mira,
más allá de lo que significa estar 150 años, que podríamos tomar ese parámetro que tú estás indicando y las generaciones que pueden ir quedando atrás, yo creo que el guayaquileño auténtico, en su pureza original, tiene identidades propias, ¿no? Ya. Y el guayaquileño tiene un carácter muy bonachón. Muy distintivo. Distintivo, claro. Es distinto a todo. A los otros que se mezclan con... Sí, es distinto, mira, totalmente. Es que lo notas. ¿Y qué es lo que notas particularmente de un guayaquileño? Son muy entradores. Son muy entradores. O sea, el guayaquileño no... O sea, wea. Muy bien. O sea, wea. Sí, exacto, esa frase la son acuñó León sí. Febres Cordero, que yo creo que eso identifica mucho al guayaquileño de cepa, ¿no? Sí, eso identifica. Esa es una identificación clara. Clara, el guayaquileño, sí, sí. Esa palabra y esa expresión... Perdón, pero es una palabra... Entra todo. Entra todo, sí. Pero, y es ¿Te has así. encontrado con un guayaquileño así de cepa? De cepa, en de tus cepa. relaciones sociales, familiares. Obviamente que sí, ¿no? obviamente sí, claro. Los he, Por ejemplo, León será ese guayaquileño de cepa. o sea, bastante. O sea, Sí. yo no sé cuántos años, pero yo me imagino que Yo sí. creo que sí, Porque tengo entendido que sus ancestros fueron parte de la independencia. Porque uno dice, cepa sí es de nacimiento, ¿no? Claro. Hay por nacimiento y por naturalización, pero si de nacimiento, si naciste... Pero vamos 150 años atrás, yo creo que León Febres Cordero sí lo fue. Claro que sí. Y yo me imagino que todos los que están en las calles, ¿no? Letamendi, o sea, que si tienen descendientes, serían guayaquileños de cepa. Me imagino. Sí, entonces, pero en todo caso, la riqueza de esta ciudad es la diversidad. ¿Cómo se llama? Julio Jaramillo. ¿Era un favor. guayaquileño de cepa? Me imagino que sí. Era el ruiseñor. No, más allá de que Pero era de guayaquileño, América, sí. pero se podía, que la verdad es que su talento fue tan amplio. Y en sus letras y en sus expresiones recogía ese comportamiento cultural Del guayaquileño, ¿no? Y mira que gustó a toda Latinoamérica. A todo, porque Latinoamérica de alguna manera tiene esas simetrías, ¿no? Esa simetría, o sea, sí, se parece igual, parece, ¿no? sí, Claro, sí. es cierto. Y además el guayaquileño es muy caribeño. Muy caribeño, sí. Muy O sea, tirado tiene a la buena. mucho del Caribe Así y es. además, y el hecho el uso de la guayabera, que aquí que tú no lo ves en Lima, Claro. no lo ves en Santiago, no lo ves en Bogotá. Y el guayaquileño predispuesto siempre ¿cómo es? A la parranda, a la diversión. Claro. ¿Sí? Carlitos A Vives la dice aventura. que guayaquileño se parece al barranquillero, ¿no? Sí, también, sí, o sí, sea, también, sí. puede tener una asimilación. Tiene razón. Pero así como nos asimilamos para lo bueno, también nos asimilamos para lo no tan bueno. Entonces hoy día habíamos quedado en hablar de las manifestaciones, ¿no? Hicimos una pequeña investigación con Caroline, que trabaja acá con nosotros, que es de Saruma, siempre la nombra Caroline. Le digo, te tengo al trote y al galope. Como es provinciana. Son dos diferencias, el galope y trote. Claro, pero Pregunto primero yo, al ¿usted trote. qué hace equitación? No, pues yo hice de chiquita, en burro, en mula, en mular, en caballo, en todo lo que venía, en todo lo que vi en la hacienda. Pero bueno, en chivo, en todo, en chivo, en chancho, en todo. Uno se montaba en todo. Los animales, ya. Son famosos los manadas por eso. Ya cállate, no voy por ahí, tú siempre te vas por ese Pero lado. ¿por dónde? Yo voy por donde tú vas. Bueno, pero los provincianos sí tienen ese espíritu como de querer comerse la ciudad. Sí. Eso es una gran verdad. Entonces, Caroline, le dije, quiero esto en un minuto, y me lo trajo en un minuto. Bueno, en Ecuador se dieron manifestaciones sociales, en Chile, en Colombia. Es como que tenemos, como que nos copiamos. O sea, vas a encontrar la palabra perfecta. Corrientes, ¿no? Son corrientes. Son corrientes. En Bolivia, en Haití. Bueno, en Cataluña también se dieron. También, pero sí. somos hispanoamericanos, ¿no? Así es. Bueno, en Hong Kong también se dieron. Bueno, ahí yo no sé cómo vas a encontrar la relación. Y en Irak tampoco. Bueno, aquí no, Tampoco. pues, bueno, hay árabes también acá, ¿no? Pero estas manifestaciones son culturales, son realmente protestas, o qué, ¿cómo tú como sociólogo, cómo las describirías estas Las de ahora. manifestaciones? Es que, Mira. a ver, la primavera árabe fue hace unos 6 años, si no me equivoco, o tal vez más. Pero esto fue un hecho aislado. Ahora es una corriente de casi todos los países que te estoy nombrando, Claro. en menos de 3 meses. Sí, es una explosión. Es una cosa lo que es como un dominó. Sí. A ver, yo creo que lo que está ocurriendo en América Latina obedece
a una falta de visión y estructura de los políticos respecto a las demandas insatisfechas de la población, pero hablo de la población generacional. Hoy los millennials famosísimos millennials te demandan lo que no te demandan las generaciones anteriores. hippies Ya. en los años 60 eran una especie, yo si podría hacer amor una y paz. asimilación, son los hippies de los 60, Los hippies de los 60. porque llegaron Con a una revolucionar. con una diferencia Ya. que hoy la tecnología y las redes sociales Los no hace ser mucho más avanzados. multiplica, ¿no es cierto? Tiene un efecto multiplicador en sus demandas, en sus visiones, en sus posiciones. Junto a esto, que no existe una interlocución válida, ¿no? Desde la protesta frente al poder. Y entonces todo el mundo empieza a autodirigirse, ¿Ya? ¿no? Y a autoconvocarse. Y como no Es que por encuentra, redes sociales puedes convocar. claro, y como no encuentras una interlocución Ajá. adecuada, legítima, frente al poder, ¿no? Resulta que haga lo que haga el poder, el gobernante, no para por las movilizaciones ni para la revuelta social. ¿Por qué? Porque no hay una interlocución, pues. Claro. Los políticos quieren resolver el problema de la crisis con los políticos. ¿Y quién origina la crisis? Los políticos. ¿Quiénes originan la estructura de desencanto social y de desconfianza social? Los gobiernos de turno, junto con los políticos. Entonces, como ellos no están en la intermediación, entonces toda esa movilización de masas y de acción no tiene pues un camino claro para dónde ir y Pero se convierte en un anarquismo después. Sí, pero no Y ahí son aprovechados por otros oportunismos Ajá. políticos y también de otra índole que echan al traste y desnaturalizan esa presión social. Hoy, tú no puedes decir, pero ahí dicen, pero estos muchachos, estos jóvenes que se han creído. Otros dicen, está bien lo que hace, está mal lo que hace. Claro. Pero tú vea la como- causa, pues. Ya, pero yo como sociólogo sí te puedo hacer esta pregunta. Tú sabes perfectamente que el ser humano per se está siempre insatisfecho. Bueno, es parte de la evolución del desarrollo humano. En los países escandinavos, No, es parte de eso. exacto, Eso es protestan perfecto. como la organización política es mucho más Es madura, diferente, por llamarla de alguna manera, que la de los países latinoamericanos y de ciertas partes de Europa. Ellos protestan porque no hay opciones veganas en los supermercados. Claro. Me invento. Sí, sí. Porque allá todos quisieran ser veganos. Porque los perritos no les dan tal cosa en tal lado. O sea, tienen otro tipo de protestas, pero lo que yo veo es que la insatisfacción humana, y tú como suelo lo sabes, es infinita. Claro. O sea, si no queremos una cosa, tú contabas acá que el expresidente Lagos de Chile, pues se sorprendió en CNN cuando dijo, sorprendió al mundo entero cuando CNN dijo que había habido un barrio de Chile y que lo que le había sorprendido es que la gente le reclamaba que porque no tenían parqueos. ¿Por qué el gobierno no se había preocupado en tener parqueos para esas casas que les habían dado? Fíjate, él dijo, correcto, y él dijo al final, hace una semana, esta es la crisis de la insatisfacción. ¿No? O sea, como tú dices, el ser humano no tiene límite. No tiene límites. Entonces, yo me Por eso acuerdo que ponemos Jaime los cachos Nebot, también. Jaime Nebot, Por eso ponemos los cachos, porque no, ¿Perdón? o sea, tú pones, perdón, no, o sea, pero a ver, por favor, ponemos en mucha gente. Estamos al aire, o sea, Mariela, por favor, perdón, retire. por eso el hombre y la mujer también ponen los cachos porque se sienten También hay insatisfacciones pero es y que terminan en eso. terminan en eso. No o sea, siempre, pues. él y yo somos súper fieles siempre con nuestras parejas, pero, o sea, Stalin y yo, pero obviamente existe eso, insatisfacción. Tú ibas a decir algo del alcalde del exalcalde. Por eso el alcalde de Nebot, cuando inauguraba las obras, iba a territorio, ¿no? Decía, estoy inaugurando esta obra, pero sé que inmediatamente me van a pedir otra cosa. Mira, el alcalde. El alcalde lo manejaba y lo entendía. visualizaba. ¿Por qué? Porque estaba predispuesto a escuchar y sabe cuál es el comportamiento psicosocial, cómo el ciudadano se comporta. ¿Por qué? Porque todos buscamos un ascenso social, Claro. un mejoramiento de calidad de vida. Claro. O sea, nadie se detiene y dice, no, hasta aquí nomás llegué. Se quiere más. No, y nadie dice, no, a ver, hasta aquí nomás llegué, ya no quiero más.
No. Todo el mundo llega hasta ahí y quiero más y más y Los más. seres humanos quieren más y más. Así es. Yo me acuerdo de mi ex esposo Ricardo Mórtola, que también era un sociólogo Siempre per lo se. recuerdo a usted, ¿no? Yo siempre lo recuerdo porque era un hombre demasiado inteligente. Creo que lo ama más hoy que no está en el campo terrenal. Lo ama más. Ay, no, tampoco. ¿Cómo no? No. ¿Lo recuerda? No, lo que pasa es que yo aprendí muchísimo de él. Yo me acuerdo que cosas sencillas. Me decía, mira Mariela, si tú le vas a dar a Marielita una Barbie Superstar en una Navidad, no esperes que ella quiera nada menos la próxima Navidad. Correcto. Y eso se me quedó en la ¿Y cabeza. por qué no le preguntaste? Si tú has conseguido una Barbie Superstar, Que soy Mariela, yo, ¿por qué ¿por te qué portaste como te portaste? No sé lo demás. Él conocía las insatisfacciones humanas, ¿no? Y él sabía que donde tú dabas algo en un Es momento, verdad, no puedes en ningún momento dar menos. no puede. Porque ya van a haber insatisfacciones, aunque es injusto. Cuando dices tú que dejas la vara alta, ¿no? Dejas la vara Porque alta. de ahí para allá todo Pero lo que las quieras. condiciones cambian. Claro, las Y condiciones. el más cambian. inteligente es el que se adapta a esos cambios. Bueno, Porque además te hace estar en paz. claro, la capacidad de adaptación es propia de la sobrevivencia humana. Claro. Que no se lo entiende. Porque, por ejemplo, hay personas, hay hombres que se quedan sin trabajo, Stalin. Y ya no le pueden dar a sus familias lo que antes le daban. ¿Tiene que haber un divorcio? No necesariamente. Pero pasa porque muchísimo. cuando tú te unes en la vida matrimonial, Stalin. no estás pensando en el dinero, no estás pensando, sino porque, y es más, Mentiras. cuando vas a la No, iglesia no, te mentira, dice, mentira. escúchame, ¿con qué Tú- te dice el a cura ver, cuando tú vas a la dices iglesia? que no sé- Dime, ¿qué te dice? Que En la en pobreza, en la pobreza, riqueza, en la en riqueza, la maldad, no, perdón, en la maldad, en la perversidad, en todo. en los Ya, cachos. ¿no es cierto? Solo le falta decir eso. Entonces, como quien dice, bueno, aquí entras a este mundo y te va a ocurrir todas estas cosas, ve cómo las administras. ¿Ya? Así es. Y eso es lo que pasa. Claro, así es. Bueno, el tema del matrimonio son dos personas. Pues, ¿no? Claro. Esa administración requiere mucha tolerancia. Cómo tienes que coexistir y convivir con esos dos mundos. Claro. Comportarse con madurez. No sé hasta dónde es el No, tema. o sea, ¿Hasta dónde llega la madurez? Pensar con madurez Sí. y actuar como niños. A mí me encanta eso. Ah, eso es bonito, Claro, una buena combinación. ¿no? claro, tú piensas maduramente, pero actúas como un niño, que yo Muy creo bien. que eso te da un escape interesante en la vida, ¿no? Bueno, hubo algo ya para finalizar, Stalin, que llamó la atención. Hay una cantante que se llama Mon Laferte, protesta de los Grammys latinos por la violencia en Chile. Ella dice, la artista chilena se ha abierto el vestido en la alfombra roja del evento y ha mostrado sobre su pecho el mensaje: en Chile torturan, matan y violan. La artista chilena, Mon Laferte, ha aprovechado la alfombra roja de los Grammys, que se celebró en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, para protestar por la violencia que vive su país. Durante las fotos, ante cientos de medios internacionales, se ha abierto el vestido, sobre su pecho ha mostrado un mensaje rotundo, ¿no? Que ya lo dijimos, ¿no? Y sobre su cuello un pañuelo verde a favor de la legalización del aborto. Mon Laferte llegaba este miércoles a la gala homenaje a la trayectoria de Juanes con ganas de alzar la voz. Y por ahí voy. Me siento algo ridícula por estar aquí así vestida. Y cuando en mi país todo arde, señalaba en una entrevista en este diario, pocos minutos antes de subir al escenario para versionar una canción del colombiano. Es muy extraño porque yo estaba en Chile, ahora me sumé a un grupo de artistas que iban a tocar a las poblaciones y ahí salieron un montón de testimonios de violaciones a los derechos humanos en este tour. Yo pretendo regresar y sumarme, contaba ella. ¿Qué opinas que, como tú mismo lo dijiste, que el lienzo de la piel sirva que como... la piel era un lienzo la que piel. servía para las manifestaciones de perfecto. demandas sociales? Así es. Dígalo otra vez. Ya no puedo. A mí me pasa igual, ya lo dije, Ya, ya se no, me ya, perdió, eso ya quedó grabado. Ya quedó grabado. Bueno, claro. pero en definitiva, esto no es nuevo. ¿Usted se acuerda de la ciciolina? ¿Cuál? La chicholina. La chicholina. La La chicholina, que fue diputada en en Italia. Italia, claro. Toda su campaña la hizo con los senos al aire. Claro. Y se ponía y se marcaba y decía, tenemos derecho, nosotras, las trabajadoras del amor, a hacer política. Ah, y ganó. Y ganó, pues. Ganó la chicholina, Entonces, es no hay- verdad. a ver, ¿Qué será la chicholina? ¿qué Pacho, será? Busca, por Busca la favor, una chicholina. imagen a la ¿A chicholina. dónde está? ¿Cuántos años tendrá? Bueno, no sé si No, vive. con ropa, por favor. No sé. Qué buena pregunta. No sabemos si vive. Claro, ¿no? claro. Ya No sé, vamos. pero yo creo que sí, porque si se hubiese muerto nos hubiésemos enterado. Ahora, No era tan vieja, loco. ahora, Perdón, Stalin.
No, ya tenía su edad. Ya tenía su edad. Sí. De unos 40 habrá tenido en los 90. Tenía dos edades, la de nacimiento y la dedicación a su trabajo, Claro. de dar placer. Claro, exacto. Ella era prostituta. Sí, era prostituta, ya, de profesión. De profesión. Ya. Yo no le tenía muy claro lo que era la chicholina, ¿no? Ahí la tenemos. Además, Ajá. muy bonita, mírala. Linda, preciosa. Muy guapa, ¿no? Y mira esas fotos, Dios mío. Mira esa foto. No alborotes esta hora, Pacho. No alborotes, Pachito. Sí, por favor, este señor. ¿no? ¿Para qué? ¿No? Bueno, ahí son fotos de... así está la chicholina a los 75 años. Pero no, pues, así no debe estar. Ahí la vemos, bueno, ojalá que se haya conservado súper bien. Ahora con todos los tratamientos anti-aging no es imposible. No es imposible. No, lo que pasa es que Pero cuesta. está muy bien, por ejemplo, Margarita. ¿Y por qué me comparas con la chicholina? No con la chicholina, tú hablando de los tratamientos. Anti-aging. Por favor. Sí, a mí me gustan, a mí me gustan. ¿Te gusta? Stalin, ¿y aquí en Ecuador se han dado ese tipo de propuestas, de protestas? Sí. Se acaba de dar, ¿no? darse una recién, ¿no? Con una diputada, una asambleísta, ¿no? Ujú, Que no encontró otro mecanismo de llamar la atención, porque de eso se trata, ujú. que poner su cuerpo al servicio de una proclama y se convierte en un lienzo de la demanda social, de la protesta social. Ujú. O sea, también el cuerpo sirve para eso. Porque el cuerpo, hombre o mujer, tiene muchas formas de protestar. Ujú. Depende de qué uso le das Claro, para la protesta. claro. Claro. Pero, Unos lo hacen por agresiones, otros dicen, no, yo voy a ponerme aquí una consigna que va a despertar el interés mediático y voy a cumplir mi objetivo. Ujú. ¿Pero se cumple el objetivo de llamar la atención o realmente de mejorar lo que tú quieres mejorar? Las dos cosas. A veces. Porque si tú no haces cosas fuera de lo común, no llama la atención. Ya. No hay duda. O sea, Si tienes que hacer algo, ser creativo. Entonces, para eso. claro, si tú vas y te sacas tu blusa, ¿no? Y te pones en tus senos una proclama central para reivindicar el derecho de la mujer respecto a tal cosa, eso tiene un triple efecto, efectos multiplicadores. Ujú, Entonces ponen a todo el mundo a hablar de eso. ujú. Los unos a favor, los otros en contra, pero entonces el mensaje llegó. Ok. ¿En Chile se mata, se viola, como dice Mon Laferte? Mira, Ahora en estas protestas en todas las partes se han dado. se dan esos como resultado. Desapariciones, la violencia genera esto, ¿no es cierto? Asesinatos, porque no puedes controlar. Pero ahora se existen los anarquiza derechos el proceso. humanos, pues, ¿no? ¿Ah? Ahora existen los derechos humanos que por cada vida te pasa un escáner. Correcto. O sea, no es tan fácil. No, no. Porque antes, como por ejemplo, yo digo, los conquistadores llegaban y arrasaban con todo y quién Y los mataban. juzgaba. Claro, pero es que tú hoy en estas manifestaciones modernas, en esta resistencia social, nadie sale a matar, pues. No, nadie sale a matar, no. Nadie. No. Salen a protestar y a veces en silencio. Salen a protestar, pero lo que pasa es que la protesta es un escenario para infiltrar otros intereses que no corresponden a los intereses de las demandas iniciales de la movilización. Entonces se infiltra ¿quién? El político, el narcotraficante, ¿cómo es? El ladrón. O sea, y eso no puedes controlar, pues. Ujú. La niña insatisfecha, el niño Todo insatisfecho. el niño insatisfecho, todo. Claro. Entonces eso no puedes controlar. Es un crisol. Entonces imagínate tú, entonces cómo juzgas estos comportamientos sociales. ¿Continúan habiendo protestas en diferentes lugares? O sea, ¿Bolivia continúa Sí, ardiendo? Bolivia sigue, Colombia ¿Chile? sigue, Chile sigue. Ajá, Bueno, Ecuador está en un estado, en un compás de espera. ajá, ¿No? Vamos a ver qué pasa. claro. Todavía Pero esto- yo dentro de todo creo que Ecuador actuó bastante bien. El otro día Yo tú, creo que el éxito del gobierno es no haber actuado. lo que sea. Porque es que si actuaba no haber- hubiera sido- Perdóname, pero no haber actuado también es una acción. Por eso es una acción, por eso el éxito Es una digo, acción. de eso es eso. Es una acción. Yo el otro día estuve conversando en un avión, estuve conversando con una persona muy importante de la policía y me decía que habían venido muchas personas de otros países de inteligencia a poder conocer de qué, a entender cómo fue Ecuador esto. paró. Paró, ¿no? Ajá. Fíjate, porque en otros países empezó y no para. Pero Colombia creo que ha tenido menos efectos negativos, ¿no? Al colombiano le gusta mucho el comercio y, oye, Sí, aquí sí, trabajemos. Sí, pero están en las calles igual. Ujú, ujú. Y ahora el peligro es que se infiltren otros intereses. Acuérdate que Colombia tiene no el rezago, sino la estructura de las guerrillas, de la narcoguerrilla. Ellos sí tienen y esa ellos herida, sí tienen ¿no? todo ese poder para hacer explosionar una ciudad y Ujú. poner
en serio ¿Te debilitamiento a parece un gobierno. que un grupo puede hacer explotar una Claro, ciudad? claro. Explotar una Bueno, ciudad teniendo mucho más habitantes que están a favor de dejar la protesta y trabajar claro. y tomar la mejor Porque lo opción. que pasa es que quien va a hacer eso es activo y la población en su mayoría es pasiva. Son activos los que están en la calle. La mayoría es pasiva. Pero los quiteños cuando entraron a ¿Ya? las urbanizaciones no se portaron pasivos, ¿ah? Pero, a ver, Ellos sacaron lo que podían, o sea, ellos se palos, defendieron como pudieron. se ¿No es cierto? defendieron, claro, todos los que estaban en las Y por- urbanizaciones, en cualquier lugar, en el centro de Quito, defendieron sus casas, su lugar, Claro. su territorio, su propiedad. ¿Y por qué te explica? ¿Cómo te explica por qué ellos reaccionaron así? Hay una explicación Por el sencilla. arraigo a la tierra, el arraigo a lo que es de uno, Ya, está bien. por lo que uno ha Está bien, peleado, tú puedes tus hijos está para bien, tú comenzar. puedes defender lo tuyo, o sea, pero en esa defensa estás exponiendo también tu vida, ¿no? obviamente. Tú no sabes cómo reaccionar. Entonces yo te pregunto esto porque la gente empieza a tener ese último recurso de protección, de autoprotección, cuando el ciudadano pierde la confianza en su gobierno, que no le garantice el derecho a la seguridad, un derecho elemental y una responsabilidad privativa de un Estado. No siente que el gobierno lo está protegiendo en temas, por ejemplo, de seguridad, por ejemplo. El No problema siente es que el tampoco le problema es garantiza el tema de su propiedad. claro que el tema era tan masivo No y siente venían que que no- claro, diferentes lados no. que no podía haber como tanta seguridad en Claro, tantos imposible, lados. claro. Bueno, O sea, habían insurgencias en muchos pero, lados de pero, Quito. a ver, lo que tú ves es el resultado de una falta de previsión de una política de seguridad nacional. Ujú. Porque si hubiera estado estructurada una Sin política embargo, de paró. seguridad nacional, Sin embargo, paró. claro, por eso te digo que sin embargo paró, porque el gobierno, ¿qué te puedo decir? No utilizó el monopolio de las armas Ujú. contra esa multitud. Eso habla bien de que si hubiera 3, 4, 5, 6 muertos, esto no hubiera parado, Claro, así es. no hubiera parado. Ajá, ajá. Y yo creo que hasta ese momento el gobierno tuvo esa prudencia de no involucrarse en una agudización de la crisis, en una confrontación casi antagónica. Ujú, ujú. Y lo hizo disuasivamente, lo fue desarrollando, hasta que logró sentarse. En Colombia, el presidente Duque no logra sentarse con los sectores que están en la calle. Porque No le aceptan. no le aceptan, porque no hay una interlocución válida, porque él no es el interlocutor válido. Debe haber ahí un interlocutor de un partido, de un movimiento amplio, pero tampoco, porque no estuvieron en las protestas acompañando a estos ciudadanos. Entonces, así tú digas, mira, ¿sabes qué? Voy a reformar la Constitución, voy a hacer un diálogo nacional. No le importa a la gente, sigue la manifestación, sigue la presión social. Pero entonces eso ya es otra cosa, pues. Claro. Claro, ya no quieren Eso- ni bien, no quieren Eso, no. entonces, y luego te preguntan, Claro. ni siquiera piden que se vaya Duque. Tampoco piden que se Entonces tú vaya. te preguntas, ¿y qué es que quieren? Pues, entonces, Claro, ¿qué quieren? Ah. ¿Y qué quieren? bueno, pero es que... Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿qué será lo que quiere la ¿Qué- gente en la calle? ¿Qué será lo que quiere la gente en la calle? ¿Ah? Yo creo que la gente está hoy reivindicando valores de libertades, de democracia y de institucionalidad. Quieren que cambien una estructura que durante muchos años, la estructura del poder, ¿no?, ha generado estas brechas realmente insostenibles, ¿no?, de exclusión social, de pobreza, de riqueza, de marginalidad. Quieren que el Estado cambie su carácter y el Estado esté identificado de otra manera Ujú, ujú. para el servicio de ellos, que la redistribución de los ingresos sean socialmente justos distribuidos para que alcance a esa población desposeída, Ujú. donde se engendra Sí, la sí, violencia y la Stalin, pero presión social. el mayor problema ¿ya? es la corrupción. Por eso, no, A ver, eso es un, otra un cosa. ratito, un ratito. Eso- Yo como empresaria te digo, o sea, Corrección, realmente los márgenes de ganancia de las empresas en este momento no es que son tan amplios, ojo, y no se puede decir que hay una presión social. No, yo estoy hablando O sea, no de las y empresas. nosotros, como decía el doctor Guevara, aquí el que sufre es el empresario, porque tiene que tener la plata de fin de mes para pagarle. El otro no, pues porque, o sea, muy bien, todos nos ayudamos, pero realmente en eso hay equidad en Ecuador, yo creo, y a través de los años se ha logrado. Y hay muchos progresos laborales, sociales, que hemos venido pues, adaptándonos y felices de la vida, porque la idea es compartir siempre tanto los triunfos como los fracasos, ¿no? Pero el empresario en Ecuador tiene que compartir los triunfos siempre y los fracasos. Sí, pero yo no me refería al empresario.
El Pero tú empresario dijiste también es temas víctima. sociales. No, me hablo del gobierno. Pero yo creo que el mayor problema es la en corrupción. redistribución de los ingresos Ajá. al gobierno. El gobierno tiene que garantizarle salud, educación, oportunidad para el trabajo, un escenario de paz y de seguridad. Ujú. ¿Tú sientes que existe eso? No. Yo creo que han habido... Entonces, no hay una a ver, redistribución nadie es adecuada. perfecto, Entonces, pero ¿qué yo creo déjame que terminar la han idea? habido gobiernos que son Coge- mucho mejores que otros. Claro que uno es que Mucho otro, mejores que pero otros, porque siempre va a haber manzanas si te podridas. ingresan Ojo. 17.000 millones, por decirte, de impuestos que pagan todos los ecuatorianos, ¿cuál debe ser tu preocupación? ¿El plan económico o la política social? ¿O los dos tienen que ir de la mano en una red? Los dos tienen que ir de la mano, De la pues. mano, claro, pero no ocurre eso, pues. Todos están preocupados de resolver el plan económico. Y ese plan económico, cuando no resuelven desde la política pública, no toma en cuenta la política social. No se convierte ese plan económico en una política social. Ujú. Y ahí sigue la discriminación, sigue la exclusión social, sigue la brecha de la riqueza y la pobreza y todo. Y la solución es tal... Hay que revisar el carácter del gobierno, o sea, del Estado, de Pero, otra manera. A ver, pero no tiene que ver De con otra este manera. gobierno, tiene que ver No, en no, te verdad hablo de la estructura de la, institucional. de la estructura institucional Todo hay que modificar. de Latinoamérica. De Latinoamérica, pero si estos son similares, igualitos, Ujú, ¿no? ujú. Entonces hay que ir a una reforma constitucional, hay que ver el Estado que ya no sea inversionista, gendarme, no nada. Ahora tiene que ser un Estado más dinámico, proclive a un diálogo social permanente, algo así. ¿Y la impunidad? A ver, la corrupción, escúchame. El tema de la corrupción y la impunidad es un problema estructural. Hoy por hoy, aquí en nuestro país es un problema estructural. Alrededor de la justicia y del poder, de la concentración del poder, se crearon sistemas de corrupción que estuvieron legitimados por estructuras jurídicas constitucionales para delinquir y para generar impunidad. Hay que desmontar eso. Totalmente. Y todos los candidatos decían en campaña, voy a desmontar la institucionalidad correísta que hemos heredado. A ver, pues dime qué hemos avanzado. Hoy están, por ejemplo, seleccionando a los mismos jueces que hoy están en funciones y que entraron en el gobierno y que estuvieron en el gobierno de Correa, ¿no? Hoy resulta que como descalificaron un poco de jueces por devaluación, ellos van a ascender a jueces. Entonces, ¿cómo quieres resolver el problema de la corrupción? Si los mismos administradores de justicia son los que crearon esos espacios y hoy tienen que garantizar. ¿Y hay personas calificadas en el Ecuador? Porque eso es otro tema importante. ¿Pero qué es calificar? A ver. Yo creo que es un problema de valores, Benita. Sí, Si no, yo- no, tú es te el das problema a de administrar- valores, pero también es importante que muchas veces el mayor problema tanto de las empresas como de los gobiernos es que la gente no quiere entrar en política, no quiere ser servidor público, pues la gente que realmente vale la pena. Entonces tienes que volver otra vez a los mismos porque son los únicos que quieren, porque saben cómo se maneja el tema. Sin embargo, los que son realmente buenas personas, o sea, los que son buenos ciudadanos, es lo que en algunas entrevistas con el abogado donde voy les decía, ok, yo no puedo tener mi delfín porque hay mucho, o no podría tener mi delfín todavía, porque los jóvenes no quieren, muchos de ellos que son excelentes seres humanos no quieren embarcarse en política. Pero si yo te digo, con todos los conceptos que tú me has dado, embarcarte en política, me dices, no. Y tú serías fantástico en muchas cosas. Claro. Ahora, Entonces, perdóname, también quiere decir que no nos comprometemos los que realmente podemos. Yo no quiero política, eso sí, a mí no me digan, pero yo soy comunicador, es otra cosa. Pero realmente es importante para nosotros que haya gente buena, de buenos pero es valores. que hay. Lo que pasa es que han Por ejemplo, satanizado. una Caterina, han sa- han una satan- Caterina Costa, que es la Caterina Costa, la presidenta de la Cámara de Industrias. de Industrias. Esa señora, Excelente, es un cuadro, como decimos esa nosotros. señora es un Bien ejemplo formada. de que podría ser en cualquier momento De ministra, todo, que hasta podría candidata a la presidencia. La podría- Oye, qué buen no, perfil. no, O sea, sí. perfiles como Un gran esos talante, ¿no? deberían ayudar al gobierno, a Claro. este gobierno, a un próximo gobierno, y tener esos perfiles de gente bien preparada, estadista también, y con valores, para poder ser parte de toda una estructura. Porque no solo el presidente y el vicepresidente, pues Stalin. Es toda una estructura Lo que- que muchas veces no puedes ni manejar porque realmente se te puede ir de las manos por la cantidad de gente que hay, ¿no? Sí, lo que pasa es que se ha satanizado tanto la política Esa es otra, que nadie quiere que entrar por nadie miedo. quiere entrar porque
su único patrimonio que pueda tener de honestidad y de valores, de comportamiento y de capacidades, ¿no? Puede ser totalmente destruido desde la noche a la mañana, ¿no? Ay, Dios mío, qué complicación. Bueno, 1:18 nos hemos ido de largo. Gracias, mi querido Stanley. Me encanta Gracias a conversar usted, contigo de Mariela. todo lo que pasa pues, en el país. Pues, que yo creo que son temas importantes y que a la gente también les gusta que hagamos este editorial dentro de todo lo que pasa en el mundo y Este también... editorial con unas características bien especiales, ¿no? ¿Cuál? Es diálogo. Es diálogo. Editorial. póngale Claro, así. el diálogo editorial de fuego. Gracias, Stanley Poveda, por estar con nosotros. Gracias a 1:18. usted, Mariela. Nos oímos, si Dios lo permite, muy pronto. Bye, chao, chao. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir haciendo contacto contigo.